Bienvenidos a una nueva sección de Cultura Blogs. Comencemos nombrando 5 datos curiosos que muy seguramente desconocías de la otra cara de Palestina. ¿Sabías que en Palestina se celebra la Navidad 3 veces al año? El 25 de diciembre según la tradición occidental, el 6 de enero según la tradición armenia y el 7 de enero según la tradición griega ortodoxa. Sin duda, el sueño de todo niño, y mío también. ¿Sabías que una palestina es la jugadora más joven en participar en las Olimpiadas de ajedrez? Randa Seder, con tan solo 8 años de edad, hizo historia este año y se convirtió en la participante más joven de las Olimpiadas. Juega desde los 5 años de edad y forma parte de la selección palestina de ajedrez. Sin duda, una verdadera crack. ¿Sabías que en Palestina se encuentra el punto más bajo del planeta? Se trata de Al-Bahr al-Mayet, o Mar Muerto en español. Ubicada en el Valle del Jordán, en la frontera entre Palestina y Jordania, su punto más bajo está a 400 metros bajo el nivel del mar. Quizá esa sea la verdadera causa de que no te puedes hundir en ese lugar, ¿no creen? ¿Sabías que un palestino forma parte del equipo que llevó a Perseverance a Marte? Originario de Gaza, Loay Al-Basjouni es uno de los ingenieros de la NASA que logró el aterrizaje del Perseverance en Marte el 18 de febrero del 2021. ¿Sabías que en Chile existe un club de fútbol que se llama Palestino y que fue creado por inmigrantes palestinos en honor a su patria? No. ¿Y eso qué tiene de especial? ¿Qué me importa? Pues bueno, que fue creado en el año de 1920, lo que lo hace más antiguo que el propio país de Israel, que consiguió su independencia en 1948. Palestina es el nombre aplicado desde la antigüedad a 2 territorios separados entre sí y con características geográficas diferentes ubicados dentro del territorio israelí, los cuales son Cisjordania y la Franja de Gaza, y que muy seguramente has escuchado hablar de estos lugares gracias al conflicto que hay en la zona desde hace ya bastantes años. La superficie de Palestina, ya sumando ambos territorios, es de aproximadamente 6.225 kilómetros cuadrados. Cisjordania con una extensión de 5.860 kilómetros cuadrados y la Franja de Gaza con apenas 365 kilómetros cuadrados. Y este último siendo uno de los territorios más densamente poblados del mundo, con más de 2.48 millones de habitantes hasta el año 2020. Palestina hace frontera en la mayor parte de su territorio con Israel, al estar prácticamente rodeado por sus vecinos, mientras que al este hace frontera con el Mar Muerto y Jordania. Pero curiosamente, gracias a la Franja de Gaza, el país también hace frontera con Egipto y el mar Mediterráneo. Su capital es el distrito de Jerusalén Este, aunque como todos sabemos, la ciudad es administrada por Israel. Es por eso que la sede del gobierno palestino se encuentra en Ramallah. El idioma oficial de Palestina es el árabe levantino. Al igual que en el español, el árabe va cambiando palabras o pronunciaciones dependiendo de la zona geográfica donde se hable. El árabe levantino es el grupo de dialectos que se habla específicamente en la zona del Mediterráneo, en gran parte de Siria, Líbano, Palestina y Jordania. También puede ser llamado árabe oriental. يعني دائما نحاول نطلع على الشغلات ببساطة لأنه لما نطلع على الصورة الكبيرة نقول أوه لغة عربية بس إذا نطلع على شغلات بسيطة صح. Además, como dato adicional, el 16% de la población palestina tiene como lengua madre el hebreo. Cuando nos referimos a la otra cara del conflicto en Palestina, nos estamos refiriendo al pueblo, la gente inocente que sufre los estragos del capricho de unos cuantos que están al mando del poder. Y es que los niveles de pobreza han aumentado en los últimos años, ya que 1.4 millones de personas viven con menos de $6 al día, especialmente en Gaza, donde los ataques han sido más intensos en los últimos años. En Cisjordania, la población palestina se enfrenta a dificultades de acceso a servicios esenciales básicos y a episodios de violencia recurrente. En Jerusalén Este, la demolición de viviendas y la imposibilidad de acceder a permisos de construcción, resultado del servicio restrictivo de planificación territorial israelí, contribuye enormemente a minar las condiciones de vida y provoca un desplazamiento forzoso de familias y comunidades palestinas. Mientras que en Gaza el bloqueo de la franja desde el 2006 y los constantes enfrentamientos han ocasionado una degradación de los servicios básicos, el declive de la economía
ha elevado los niveles de desempleo y pobreza, ocasionando que la población dependa de la ayuda humanitaria, la ayuda internacional, y es en verdad muy triste. Y a nadie se le desea vivir una situación así, y sin contar también, claro, la crisis sanitaria de la pandemia actual. La forma de gobierno palestino se basa en el tipo de Estado unitario, es decir, que el poder existe en un solo centro de autoridad que se extiende a lo largo de sus dos territorios. El Estado unitario puede contar con un aparato legislador para todo el país, un poder judicial que aplica el derecho vigente a todos los territorios del Estado. Una sola constitución política que rige en todos los territorios y la cual se rigen todas las autoridades y habitantes del Estado, y también cuentan con el poder ejecutivo conformado por los alcaldes, los gobernadores de los estados y el presidente actual, que es Mahmoud Abbas. Las religiones principales del pueblo palestino son el Islam, seguido por el 93% de la población, y el cristianismo, que es seguido por el 6% de los palestinos. En la antigüedad el pueblo palestino fueron en su totalidad judíos, pero entonces, ¿cómo llegó el Islam a este territorio? De acuerdo con los registros históricos, en el año 2000 a.C., 12 tribus hebreas procedentes de Egipto, al mando de Moisés, tuvieron violentos combates por la posesión de lo que hoy es Palestina. 4 siglos después, David unificó el reino judío tras la muerte de su hijo Salomón, pero los hebreos se dividieron en 2 reinos llamados Israel y Judea. En el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó Palestina, quedando así bajo el dominio griego, pero tras su muerte el territorio regresó a manos del Imperio egipcio, estableciendo un estado judío en el año 67 a.C. Pero en el año 63 a.C., Palestina ahora quedó bajo los dominios del Imperio Romano durante casi 400 años. Pero a partir del año 330 después de Cristo, Palestina quedó bajo el dominio bizantino, y no fue sino hasta el año 638 después de Cristo que Omar al-Khattab entró en Jerusalén, puso fin a la era bizantina y dio inicio a la era árabe islámica, expulsando el judaísmo e introduciendo el islam. La otra cara de Palestina, y la que no se comenta en los medios de comunicación, es el turismo. En la actualidad hay unos 250 hoteles en Palestina con cerca de 10.000 habitaciones disponibles, pero a pesar de que las principales guías de viaje afirman que Cisjordania no es el lugar más accesible para viajar, también es cierto que el esfuerzo por visitar será ampliamente recompensado. Imagina poder visitar la majestuosa Basílica de la Natividad, la iglesia construida sobre la cueva donde nació Jesús de Nazaret. Un lugar sagrado no solo para los cristianos, sino que también para los musulmanes, ubicada en la enigmática ciudad de Belén. O el monasterio ortodoxo de Marsaba, excavado en la ladera de una montaña con vista al valle de Sidrón, a las afueras de Belén, en Cisjordania, a medio camino entre Jerusalén y el Mar Muerto. La ciudad de Jericó, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, lugar donde los yacimientos arqueológicos revelan que la ciudad ha sido habitada a lo largo de su historia por romanos, bizantinos, musulmanes y otomanos, lugar en donde los judíos exiliados de Egipto esperaron durante 40 años a las puertas de la ciudad para poder llegar a la tierra prometida, como se menciona en la Biblia. Palestina es una tierra hospitalaria y rica en historia y tradición, desde las famosas ciudades de Jerusalén, Belén, Jericó, Ramallah y Gaza. Nos invitan a visitar la Tierra Santa. Las diferentes caras en cualquier ciudad de Palestina nos recuerdan la rica historia y la influencia de las diferentes culturas, además de ofrecer innumerables sitios arqueológicos, religiosos y antigüedades de todas las épocas. Se necesita visitar este maravilloso país para poder apreciar la faceta más palpable de su cultura y el calor de su gente. Sin duda alguna, la otra cara que va más allá del conflicto. No olvides dejar un comentario en el video para que entre todos podamos romper el algoritmo de YouTube, así como dejar tu pulgar arriba, y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Ya que en él encontrarás temas relacionados a las culturas asiáticas y claro, también de México. Nosotros somos Cultura Vlogs. Si quieres saber por qué Taiwán es considerada como la provincia rebelde de China, puedes ver el video que está apareciendo justo aquí.